Realmente mi faceta política no la tenía, o sea, lo que pasa es que aquí ya llevaba bastantes años y en un momento determinado a alguna persona se le ocurrió decir, oye, ¿por qué no das el paso adelante y te presentas para representar a Sigüenza? Pues estoy gobernando como alcalde de esta ciudad. Buenas. A ver, te traigo las cartas de los pueblos para echarles un vistazo, a ver a quién hay que mandárselas. Vale. Y cuáles tenemos que dejar aquí. Muy bien. Se toma las cosas, bueno, pues con mucha calma. Además, yo creo que tiene ese carácter que a la hora de trabajar es muy serio, pero a la hora de hacer fiesta, pues es muy divertido también. Entonces tiene ese contrapunto que tienen los aragoneses, que luego es muy echado para adelante para todo. Bueno, pues las voy firmando, ¿no? A ver. Sí, es lo de la subvención. Cuando vayas a Diputación a hablar con Esther del tema de las... De lo de los vados. De la delegación de los vados. Vale. Y le sale el acento maño muy de vez en cuando, o sea que sí, hay algunas palabras, alguna forma de hablar que dices, mira, ya está el maño. Tiene su Virgen del Pilar y luego el primer año que entramos en el ayuntamiento, un compañero que había entonces y yo, el día de su cumpleaños, no sabíamos qué regalarle y le regalamos un mañico. Y bueno, ahí lo tiene con cariño, sí.